día de hoy, que es una vida piadosa basada en Filipenses 1, 9 al 11. Entonces pueden ir a sus Biblias, ahí a Filipenses 1, 9 al 11, que es el pasaje que vamos a estar viendo. Y vean cómo dice este pasaje. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Así que quiero iniciar haciendo una pregunta, a ver si ustedes pueden apoyarme a contestarla. ¿Cuál es el propósito del ser humano? El propósito de nuestra existencia, el propósito del creyente. ¿Cuál será el propósito del ser humano? Hay un catecismo muy conocido que da respuesta a estas preguntas de una forma muy certera. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de esa respuesta, hermano. Glorificar a Dios. Glorificar a Dios, y a veces le agregan algo más a este glorificar a Dios. ¿Lo recuerdan? Y gozar de Él para siempre, disfrutar de Él para siempre. Y ese es justamente nuestro propósito. Que nosotros, el ser humano, fue hecho específicamente para adorar a Dios, para darle la gloria y disfrutar de la presencia del Señor eternamente. Vemos aquí en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Hablando de nuestro Señor. Entonces, surge la siguiente pregunta, y es, ¿cómo puedo yo cumplir ese propósito? Si mi propósito es darle la gloria y disfrutar de Él, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo el ser humano puede llegar al punto de cumplir aquello por lo cual fue hecho? ¿Qué opinan, hermanos? ¿Cuál creen que sea la respuesta a esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tiene que suceder, hermano? Obedecer al Señor. Ok, obedecer al Señor. Muy bien. ¿Alguien más? Conocerlo. Muy bien. Vivir una vida piadosa. Vivir una vida piadosa. Excelente. ¿Alguien más que quiera agregar algo a la respuesta? Y realmente todo lo que han dicho contribuye a lo que voy a mencionar, que es prácticamente alcanzando la meta. Esto es ser como ¿quién? Como Cristo. Nuestra meta como creyentes es ser como Cristo. Y si yo estoy siendo como Cristo, estoy cumpliendo con el propósito de glorificar a Dios. Vean lo que dice Romanos. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces nos ha preparado para ser como su Hijo, para que entonces ahora sí cumplamos con nuestro propósito. Pero para ser como Cristo, yo tengo que crecer en piedad. Justamente, de hecho, la piedad es definida como parecerse más a Cristo. Hay una responsabilidad de mi parte entonces a desarrollar esa piedad. Pero a veces como que se tergiversa. Por ejemplo, alguien habla de piedad con el mundo y va a decir, la piedad es como cuando alguien dice, ten piedad de mí, como ten misericordia de mí. Y piensan que entonces piedad es misericordia. Entonces yo les pregunto, ¿qué es ser piadoso? ¿Qué podrían decirme? Sin decirme qué es ser como Cristo. ¿Qué es ser piadoso? Hermano, ¿Sí? He escuchado esa definición como sometimiento, pues, o ser obediente. Sí, conlleva eso, así es. ¿Algo más que pueden agregar para la respuesta de qué es ser piadoso? Vivir como a Dios le agrada. Vivir como a Dios le agrada. La palabra piadoso literalmente significa reverencia, devoción y respeto hacia Dios. Y prácticamente podríamos decir que es una actitud del corazón, o sea, algo interno que se va a traducir o se va a evidenciar en cosas que agradan a Dios. Eso es ser piadoso. Y eso es lo en donde nosotros tenemos que crecer. Eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar para ser como Cristo, porque una vez que soy como Cristo, cumplo con mi meta, y si cumplo con mi meta, yo estoy alcanzando el propósito de darle la gloria. Esa es la cadena en cómo el Señor ha establecido que sean las cosas. Vean lo que dice Miqueas. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios, que es prácticamente la piedad. Esa es la vida que Él está esperando que nosotros tengamos. Ese es
el tipo de actitudes y acciones que espera de nosotros. Así que ahora sí, el día de hoy vamos a ver estos 3 elementos sencillos obtenidos de ahí del pasaje de Filipenses, elementos para crecer en la piedad. El primero que vamos a ver es desarrollar amor bíblico en el versículo 9, buscar integridad y sabiduría en el versículo 10 y generar fruto espiritual en el versículo 11. Muy sencillamente podemos ver cómo Pablo lo escribe y lo está definiendo de esa manera, o lo está dividiendo de una forma muy fácil para que lo entendamos. Pero antes de empezar, quiero que vean un poquito de cómo inicia el versículo 9, porque esto nos invita a ver el contexto. Y siempre que vamos a interpretar un texto necesitamos conocer el contexto. Inicia de esta manera: y esto pido en oración, dice Pablo. Lo que a continuación vamos a aprender es aquello que Pablo está pidiendo en oración por los hermanos. Pero la carta de Filipenses es una carta muy padre, porque aquí Pablo lo que hace es tocar temas que tienen que ver con la unidad y el gozo. Él está tratando de enfatizar de que el creyente debe desarrollar gozo y tener unidad en la iglesia. Justamente en ese lugar se estaban peleando 2 hermanas, tenían un problema. Entonces él está hablando, oye, pues fíjense lo que dice el Señor sobre la unidad que tienen que desarrollar y el gozo que van a tener a pesar de las pruebas, porque Pablo escribía desde la cárcel. Cuando Pablo escribió Filipenses, él tenía arresto domiciliario. Haz de cuenta que él estaba todo el día esposado a un soldado romano. Un soldado romano siempre lo estaba acompañando. Él no tenía privacidad. Y desde esas circunstancias, él les dice: hey, ustedes pueden tener gozo y desarrollar esa unidad. Entonces les empieza a hablar de varias cosas al iniciar la carta de Filipenses. Y una de ellas que les menciona es esta, el versículo 6. Filipenses 1:6. Dice: y estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. O sea, él está diciendo: yo estoy bien seguro, hay una certeza muy clara, no hay nada más certero que esto, que ustedes van a ser perfectos, que el Señor incluso los va a ir haciendo crecer y los va a perfeccionar. ¿Esto qué es? Él les está diciendo: ustedes van a crecer en la piedad. Él les está diciendo: ustedes van a ser más como Cristo. Él les está diciendo: ustedes van a cumplir el propósito de glorificar a Dios. Estoy convencido de esto. ¿Por qué podría estar convencido Pablo de que el Señor iba a hacer eso en ellos? ¿Por qué cree que estaba tan seguro? ¿Sí? Porque el Señor es quien hace la obra. Ok, porque el Señor es quien hace la obra, pero hace la obra ¿en quiénes? En los creyentes. Él sabe que van a ser perfeccionados solamente por la gran razón de que ellos sí son creyentes. Prácticamente solamente el creyente verdadero tiene la seguridad de que puede crecer. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque, hermanos, si nosotros estamos hablando de la piedad, de crecer en piedad, pero yo no crezco en la piedad, si yo volteo para atrás, veo mis años de cristiano y yo no he crecido, ¿qué está pasando? Si Filipenses 1:6 habla de ser perfeccionados por Cristo, pero yo no lo estoy diciendo, ¿qué significará? ¿Cuál conclusión podría tener yo? Esa conclusión podría ser: es que a lo mejor ni siquiera soy creyente, porque el creyente verdadero, mucho o poquito, va a crecer, pero va a crecer, o sea, va a dar fruto, se va a notar que está vivo. Así que tú pregúntate: yo estoy creciendo, y analiza, porque el día de hoy vamos a ver estos 3 elementos que te van a ayudar a ti a desarrollar esa piedad que Dios pide de ti. Entonces, veamos el primero, que es desarrollar amor bíblico. Filipenses 1:9 dice que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Y antes de continuar, nada más déjenme decirles que si alguno tiene alguna pregunta, si alguno tiene algún comentario, tenemos toda la libertad de hacerlo. Estamos en un tiempo de escuela dominical donde es dinámico, donde podemos aportar, donde podemos tener dudas y se presta para eso la escuela dominical. Así que nada más les pido que alcen bien la mano, porque de repente yo no los puedo ver. Entonces, si me alzan bien la mano, me hacen señas, yo voy a voltear y vamos a poder interactuar de mejor manera. Entonces, la petición de Pablo aquí es que el amor, dice ahí el versículo, el amor que se supone ya tenemos porque somos cristianos, dice, abunde aún más. Si no lo tuviéramos, no dijera abunde aún más. Entonces él da por hecho: bueno, ustedes creyentes ya tienen este tipo de amor. Bueno, que este tipo de amor que ustedes tienen sea más grande, dice,
Pero no solo debe crecer, sino que incluso dice, aparte de que debe crecer más, este amor debe estar basado en ¿qué? En conocimiento, el cual, por supuesto, tiene que ser un conocimiento verdadero. O sea, la base de este conocimiento que va a expresar este amor tiene que ser una base verdadera, que se base en una verdad que es absoluta, como la palabra. Y por consecuencia, este amor debe de tener discernimiento. O sea, este amor no puede ser uno que se expresa sin distinguir un amor bíblico y uno que no lo es. Porque yo no puedo llamarle amor a todo lo que el mundo llama amor. El día de hoy, digan un ejemplo de cosas a los que ellos le llaman amor, pero no es amor bíblico. ¿Qué podría ser? Tan fácil como entrar a Netflix, ver cualquiera de las nuevas series que están sacando el día de hoy y te ponen una linda pareja romántica entre dos hombres. Y dicen, eso es amor. ¿Eso es amor? No, eso no es amor. Te ponen una linda historia de una mujer que nunca se casó porque era alguien autosuficiente, pero desarrolló una hermosa relación con su perrijo. ¿Eso es amor? Esa no es la clase de amor bíblico que estamos hablando. Entonces, por eso, aquí menciona que el amor tiene que tener discernimiento. Vamos a ver más adelante más ejemplos, pero vamos a ir viendo el versículo. Entonces, el amor que es mencionado aquí, curiosamente, es el famoso amor ágape. ¿Han escuchado hablar del amor ágape? ¿Qué me pueden decir que es el amor ágape? ¿Alguien tiene alguna idea, hermano? El vertical, el que viene del Señor. Ok, viene del Señor, así es. ¿Qué más podemos decir del amor ágape? Es incondicional, exactamente. Ok. En el griego, que es un idioma que es como más, tiene más formas de decir las cosas, nosotros tenemos la palabra amor, pero en el griego tienen como que diferentes tipos de amor. Entonces, digamos, el amor filos, que le llaman ellos, es este amor fraternal, este amor familiar. El amor eros es este amor más parecido al amor que tienes con tu pareja. Por eso de ahí viene la palabra erótico, eros. Hay algo que sucede en esa intimidad. Y el amor ágape particularmente se le denomina al amor que viene de parte de Dios. Pero este amor dice, este amor ágape ustedes lo tienen, dice Dios. Como ahora son hijos míos, como ahora son creyentes, ahora ustedes tienen ese amor ágape que solamente Dios tenía. Entonces este amor solamente viene de parte de Dios. Por lo tanto, si tú tienes este amor, debes entender que este amor es incondicional. ¿Qué significa que sea incondicional el amor? Que no importa si me cae bien o no una persona, yo le doy amor. No importa si es joven o rico, si es rico o pobre, si es joven o anciano, si es hombre o mujer. No hay ninguna condición que yo le pueda poner a una persona para no demostrar amor. Es lo que dice el amor ágape. Yo tengo esa responsabilidad de amar a todos, porque es incondicional. Pero además, este amor dice que es el amor que Cristo tuvo por los suyos cuando se entregó. Entonces, ¿cómo es aparte de ser incondicional? Sacrificial. De tal manera de que no solamente es para todos, sino que incluso me cuesta un sacrificio personal a mí demostrar este amor, según lo que Dios dice. Así que, además, para conjugar el que sea de parte de Dios, o sea, solamente los cristianos lo pueden tener porque viene de parte de Él, que es sacrificial, te va a costar, que es incondicional, es para todos, este amor es práctico. No se basa en lo que yo siento. El amor ágape que yo demuestro no es porque yo vengo de buenas el día de hoy y los voy a tratar bien. Y como el domingo pasado venía de malas, ese día no los trato bien. No, los sentimientos no entran, sino que el amor ágape es una decisión. Es como decir, yo decido amar. Digamos, un ejemplo. Imaginen que Saúl y yo no nos lleváramos bien. Si yo voy a desarrollar el amor ágape, yo decido amar a Saúl aunque no nos llevemos bien. Pero yo lo decido amar. Y entonces, ¿cómo lo voy a amar? Ahí entra la pregunta, la explicación. ¿Cómo amamos a las personas? Tan fácil como pensar, Vianney, ¿cómo le demuestras amor a Pope? Dime una forma en cómo se lo demuestras.
Sirviéndole, ok. Hermano Eleazar, ¿cómo le demuestra amor a Trini? Amándola todos los días, ¿Pero cómo? tratándola bien, Tratándola bien, ok. Hermano Isaac, ¿cómo demuestra amor a su esposa Vera? siendo detallista, Siendo detallista. Hermana Ani, ¿cómo le demuestra amor a sus hijos? Preparándoles el desayuno. Entonces vemos que hay formas muy prácticas de demostrar el amor, ¿se dan cuenta? Pero se trata de atención, se trata de contacto, se trata de estar cerca, de someterse, porque estamos hablando también de servicio. Ese es el tipo de amor que espera Dios que tengamos nosotros. Y eso es el primer paso para que nosotros tengamos una vida piadosa, para que yo pueda crecer. Vean lo que dijo Jesús en Juan 13, versículo 34 al 35. Dice, un mandamiento nuevo les doy. En ese momento ya tenían toda la ley completa, el Pentateuco es considerado la ley. Y dice Jesús, bueno, pues hay un nuevo mandamiento. Dice, que se amen los unos a los otros y que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Conclusión, ¿quieres saber si tú eres creyente? Es una forma muy sencilla, vas a verlo porque amas a los demás. Si no amas a los demás, dice, entonces no eres mi seguidor, no eres mi discípulo. Pero ojo, no es amarlo a mi manera, porque antes el estándar en la ley era ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el estándar, ¿no? ¿Y cómo nos amamos nosotros? Muchísimo. Muchísimo nos amamos, tanto que hay gente que cae en depresión porque no lo pelan. Nos amamos de esa manera. Y luego dice Cristo, pues ya no, ese amor tan pequeño yo no quiero que lo demuestres, sino que yo quiero que ames a los demás así como yo te he amado. Y es ese amor ágape, incondicional, sacrificial, práctico, una decisión. Eso es lo que está diciendo Cristo. Dice que este amor debe, ojo, aclarando, el versículo dice que nosotros los cristianos ya tenemos ese amor que les acabo de definir. Se supone que ya lo tenemos. Pregúntate, ¿tú lo tienes? Se supone que ya lo tengo. Bueno, dice, pues como ya lo tienes, ahora quiero que ese amor abunde más todavía. O sea, quiero que sea tanto el amor ágape que tienes que se desborda, como si habláramos de un vaso de agua. Estás tan lleno del amor ágape y se lo estás demostrando tanto a la gente que lo desbordas. Y ese abunde aún más es como en la gramática griega, que realmente no tiene ahorita importancia que digamos los términos como son, pero prácticamente te está diciendo, esta es una acción que va a ser continua. Es algo que tú vas a estar practicando hoy, mañana, dentro de un mes, dentro de un año y toda tu vida. Esa es la idea cuando dice abunde más. Te está diciendo, toda tu vida tú tienes que estar desarrollando este amor y estar abundando, o estar lleno pleno de este amor para que tú lo demuestres a los demás. Pero, de manera muy particular, y aquí es donde entra el que sea no solamente amor, sino que sea bíblico, dice que este amor debe ser ¿en qué? En conocimiento verdadero y todo discernimiento. Y ahí es donde entendemos que no se trata de lo que yo siento, no se trata de mis emociones, no se trata de las sensaciones que tenemos nosotros. Porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Estamos en una iglesia y la iglesia es una comunidad. Pero la comunidad está conformada por personas de muy diferentes personalidades, de muy diferentes caracteres, de diferentes culturas, ideas y a veces hasta nacionalidades. Por lo tanto, ¿qué va a suceder en una comunidad que está compuesta de personas tan diferentes? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Cómo? Diferencias. Ok, va a haber diferencias, exactamente. Con algunos vamos a tener diferencias o roces porque no vamos a pensar igual, pero con otros vamos a encajar, miren, como anillo al dedo. Vamos a embonar como si fuéramos un reloj con todos estos engranes que funcionan correctamente. Entonces, aquí es donde entra el no se basa en mi sensación, sentimiento, emoción. Porque para mí va a ser bien fácil mostrar ese amor ágape con aquellos que yo embono. Y ahí sí, mira, voy a ser el mejor mostrando el amor ágape. Pero por acá,
nada más le saco la vuelta a la sorda, ¿no? Sin que nadie se dé cuenta, le voy sacando la vuelta a esos con los que no embono tanto y ya, evado esa responsabilidad. Entonces ahí es donde entra con todo conocimiento verdadero. ¿Qué dice el Señor en la palabra? Él está diciendo, mira, no me interesa si te cae bien o no tu prójimo. Aquí no importa dentro de la iglesia si es o no una persona que tiene química contigo, tú debes amarlos a todos. Incluso Romanos 12, me encanta Romanos 12 porque es un capítulo de la Biblia donde Pablo ya dice, esta es la iglesia, y así se vive de manera práctica. Vean lo que dice en Romanos 12. Dice, el amor, ojo, aquí está hablando del amor de los cristianos, el amor en la iglesia. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno, y luego sean afectuosos unos con otros. No hay límites ahí, no hay condición. ¿Con quién voy a ser afectuoso? Con todos. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal. ¿Cuál es el amor fraternal? Que dijimos ahorita, es el amor que hay dentro de ¿dónde? En la familia. ¿Qué pasa cuando un familiar se enferma? Es más, necesita transfusión de sangre. ¿Qué va a pasar? Yo me voy a poner, si yo tengo esa sangre, aquí está, sáquenme toda la que necesiten, yo le entrego. Y si yo no tengo esa sangre, voy y busco por donde sea, hago estados en WhatsApp y los posteo para buscar quién pueda donar sangre a esa persona porque es mi familiar. Bueno, dice, así esa preocupación, esa atención y esa... es que la familia es la familia. Ya la gente dice, es que es la familia, es el lazo de sangre que nos une. Dice el Señor, bueno, así como tú estás valorando la familia y ese lazo tan cercano y tan fuerte que los está uniendo, y tú lo consideras muy fuerte y por el cual se muestra amor, ese mismo lazo y ese mismo amor es el que debe haber en la iglesia, los hermanos unos con otros. Y aquí, hasta aquí voy a dejar de leer esa parte de Romanos 12 porque solamente leí 2 versículos de 10 que me están hablando de todo este amor que yo debo mostrar. Nomás para que veamos, porque este amor, el amor bíblico se basa en el conocimiento, no en mis sentimientos. Dice 1 Corintios 2:16, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Nadie va a instruir al Señor, Él es el Señor. Dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿A qué se refiere? ¿Qué significa que tenemos la mente de Cristo? Las Escrituras. Exactamente, nosotros ahora tenemos un conocimiento que es Cristo, su mente, para que nosotros conozcamos, aprendamos y podamos discernir. Quiero hacer una pregunta, ¿qué es discernir? ¿Qué es discernir, hermanos? Distinguir, ok, otra forma de decirlo, ¿cómo podría ser? Entendimiento, muy bien, ¿qué más? Separar, diferenciar, exactamente. Dice el Señor, tú tienes que discernir, así que tú tienes que distinguir entre lo bueno y lo malo. Tú tienes que distinguir entre lo falso y lo verdadero. Tú tienes que distinguir entre lo que agrada a Dios y lo que ofende a Dios. Tú tienes que distinguir entre lo que es pecado y lo que es santo. Y nosotros, me ha tocado enseñar en la otra iglesia y llego y les digo, miren, el cristianismo está lleno de clichés. En el cristianismo tenemos muchos clichés y cada vez añadimos más. De repente escucho, tener Netflix es pecado. ¿Tener Netflix es pecado? ¿De verdad? ¿Hay un versículo o un principio bíblico que me diga que tener Netflix es pecado? ¿Saben cuál es la respuesta a eso? Es no. ¿Cuál fue el problema? Que estas personas le están llamando pecado a cosas que no son pecado. No están discerniendo. Y eso es solo uno nuevo. Me puedo ir a uno mucho más polémico, como decir, tomar cerveza es pecado. ¿Tomar cerveza es pecado? Que convenga es otra cosa. Pero decir que es pecado cuando Dios no le llama pecado es ser como los fariseos, es ser religiosos. Porque ¿qué hicieron los fariseos? Ellos crearon una serie de normas donde ellos le llamaban pecado a cosas que Dios no le había llamado pecado. Tatuarse es pecado. Espérate, ¿de verdad tatuarse es pecado?
yo no lo recomiendo, es más, yo ni siquiera estoy tatuado, pero yo no puedo llamarle pecado a cosas que Dios no le llama pecado. Y eso es el discernimiento. Yo llamo santo a lo que Dios llama santo y yo llamo pecado a lo que Dios llama pecado. Pero ¿por qué es necesario ese discernimiento y el conocimiento a la hora de mostrar el amor? ¿Por qué creen, hermanos? Porque si yo no tengo ese conocimiento y yo no tengo ese discernimiento, primero que nada, el amor que yo le voy a dar a Dios va a ser equivocado. O sea, yo voy a adorar a Dios con mucho amor, pero de forma equivocada. Y ya vimos la semana pasada, hablamos de eso, ¿no? ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel quiso adorar a Dios a su manera? Hubo mucha muerte. Es más, los hijos de Aarón, el sacerdote, Aarón, el hermano de Moisés, tenía 2 hijos, Nadab y Abiú. Eran los únicos hombres, de los pocos hombres que habían sido enseñados y por su carácter preparados para presentar todo lo que había en el tabernáculo, prepararlo para darle gloria al Señor. Eran esos rituales bien específicos donde Dios decía: quiero que lo hagan estos días, de esta forma, ustedes se van a preparar así, van a usar esto y van a poner este tipo de incienso, y dio muchas reglas. Pero Nadab y Abiú hicieron algo diferente. Un día ellos pusieron, dice en la Biblia, un fuego extraño. Lo que trata de referirse es que no pusieron el tipo de incienso o de fuego que el Señor demandaba que pusieran cuando iban a adorarlo o buscarlo. ¿Y qué pasó en ese instante cuando ellos pusieron fuego extraño? ¿Saben qué pasó? Fueron fulminados. En ese momento ellos se despidieron de la vida terrenal por completo. No digo que no eran creyentes, solamente te digo que el Señor rápido reaccionó a esa adoración que a lo mejor pudo haber sido con mucho amor a Dios, pero no en la verdad, no con discernimiento. Así que si yo voy a adorar a Dios, yo necesito esto, desarrollar un amor bíblico. Pero vamos más allá. ¿Qué pasa con mis hermanos? ¿Habré de necesitar amor bíblico con mis hermanos que tienen la verdad, que tienen discernimiento? De repente estamos en una comunidad, estamos muy cercanos unos a otros, y llega uno y nos dice: ay, perdí el trabajo, no sé cómo hacerle, y tengo que pagar las mensualidades del auto que acabo de sacar, y resulta que me acaba de pedir la casa el que me la está rentando. ¿Cómo lo voy a hacer? Y tú muy amorosamente le dices: no te preocupes, hermano, todo va a salir bien. Vas a ver que muy pronto el Señor te va a dar un trabajo mejor. ¿Saben qué es eso? Es una mentira. Eso es ser un mentiroso. No hay integridad si yo le digo eso a esa persona. ¿Saben por qué? Porque es una mentira. Tú sabes que va a recibir un mejor trabajo. No. Entonces, ¿por qué ofrecemos esa falsa esperanza al hermano? Es que eso es muy amoroso, eso suena muy tierno y muy bonito, pero no es verdadero y no es discernir. Ese es el tipo de amor que queremos evitar. Por eso Pablo está hablando aquí de que no, debes de tener un amor bíblico. El amor bíblico es realista. Yo no voy a ver el vaso medio lleno. Es que a mí me encanta ver las cosas de manera positiva, así que siempre veo el vaso medio lleno. No, yo no debo ver ni el vaso medio vacío ni medio lleno. Yo voy a ver el vaso tal y como es. Y si ese vaso está a la mitad, pues está a la mitad. Pero yo no puedo tomar una decisión si yo no veo el vaso tal y como es, porque la decisión que voy a tomar va a estar tergiversada, o voy a tener positivismo o negativismo. Y todos los sismos son malos. Estamos hablando de extremos. Ahora ponte a pensar, si yo no tengo este amor bíblico con un no creyente, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Yo le voy a decir: Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Sí, amén, yo creo en Cristo. Eres salvo. Eres salvo. Es más, ora conmigo, porque haciendo esta oración ya la hiciste. Eso es un amor totalmente falso. Eso no es tener ni conocimiento verdadero ni discernimiento cuando yo demuestro amor a los no creyentes. Entonces,
El verdadero amor, ¿qué es lo que va a hacer? El amor bíblico. Primero que nada, da su vida por su Señor, por Dios. Y por lo tanto, si yo estoy dando mi vida por Dios, yo quiero conocerlo más. Yo quiero dedicar más tiempo a Él. Y aquí le voy a robar un ejemplo a mi hermano César, que he utilizado durante la semana en un estudio que teníamos. Él hablaba de una persona que era muy bueno en su trabajo. Miren, hacía las cosas muy bien, pero tenía un detalle: siempre llegaba tarde. Ahora, su jefa no tenía problema con él, porque hacía muy bien su trabajo, pero sí choqueaba un poquito que, a pesar de que fuera tan diligente, llegara tarde. Entonces, una persona, un cristiano, se acerca con él y le dice: oye, fulanito, porque se supone que fulanito era cristiano, estaba dando buen testimonio de hacer bien su trabajo, pero llegaba tarde. Pero ¿por qué no puedes levantarte temprano? ¿No pones alarma? Y decía él: no, sí pongo alarma. Incluso el celular lo pongo allá en un buró para que cuando suene la alarma yo me levante y tenga que ir a apagarla. Pero ¿sabes qué pasa? La apago y regreso a la cama a dormir. Y le decía el cristiano: oye, ¿pero qué piensas? Cuando ya la apagaste y vas directo a la cama, ¿no piensas en que no lo debes de hacer y que te tienes que mantener despierto? Sí, sí lo pienso, pero aún así duermo. Entonces le dice a esta persona, al cristiano: bueno, ¿qué pasaría si soy yo el que voy y te despierto y te digo que levantes y que no te duermas? ¿Te dormirías? ¿Te irías a la cama a dormir? No. Pero cuando tú vas directo a la cama, sabiendo que tienes esa responsabilidad, ¿no piensas en que a Dios no le agrada? Sí, yo lo pienso constantemente. Yo sé que cuando pago la alarma voy caminando y pienso que a Dios no le agrada y voy y me acuesto. Y el punto es aquí, dice, o sea que si yo estoy ahí presente contigo, sí te mantendrías despierto, pero Dios y pensar en Él no es lo suficientemente fuerte para mantenerte despierto. A veces somos así nosotros. Nosotros, a veces, sí, yo amo a Dios y yo sé que está en todas partes y lo es todo para mí, pero sigo pecando, sigo haciendo lo que yo quiero y sigo sin dedicarle tiempo. Pero si estuviera el pastor ahí cerca de ti, ¿cambiarías? No, sí. ¿Por qué si el pastor te ve y está contigo sí cambiarías, pero sabiendo que Dios te está viendo todo el tiempo no? ¿Sabes por qué? Porque significa que entonces tu Dios, ese Dios que tienes, a lo mejor está muy chiquito. No es el Dios grande que te impulsa a cambiar, porque le darías más importancia a lo que piensa una persona que te está viendo que a Dios que sí te está viendo. Y eso es lo que el amor bíblico es lo que va a cambiar todo eso, porque tú vas a amar de una forma diferente a tu Señor. Bueno, hermanos, voy a culminar aquí este punto porque no quiero que se me pase mucho tiempo, pero preguntas o comentarios hasta aquí en desarrollar el amor bíblico. Muy bien, pues continúa en el versículo 10 y nos habla de que no solamente hay que desarrollar un amor bíblico, sino que hay que buscar la integridad y sabiduría. Filipenses 1:10 dice: a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Y ese a fin de que es lo que nos relaciona con el versículo anterior. Por lo tanto, lo que nos dice es que el amor bíblico nos va a permitir buscar la integridad y la sabiduría. Por eso nos está diciendo a fin de qué. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es este propósito? Dice: escojan lo mejor. Esto puede entenderse como examinar o probar. Incluso hasta es relacionado con lo que acaba de decir ahorita con discernir, que es escoger mejor. La idea de escoger mejor aquí en este versículo es ser sabios. Es la sabiduría. El sabio va a escoger lo mejor a la luz de la palabra, o lo mejor a la luz de lo que Cristo quiere. Y ojo, cuando hablamos de que escojamos lo mejor, no se trata de escoger lo más conveniente para nosotros, sino lo mejor para ¿quién? Ante los ojos del Señor. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. O sea, tú dedícate a pensar
en todas estas cosas que acabo de mencionar, para que tú, en tu andar diario, sabiamente escojas lo mejor. Tomes prácticamente las mejores decisiones. La sabiduría, uno de los mayores efectos que tiene es tomar decisiones correctas. Pero entonces surge la pregunta, hermanos, ¿qué es sabiduría? ¿Qué me pueden decir que es sabiduría? Hermano Saúl, ¿qué crees que sea sabiduría? En Proverbios dice que es lo que inicia con el temor a Dios. Ok, muy bien. Pope, ¿qué es sabiduría? Poner en práctica el conocimiento. Poner en práctica el conocimiento. Y sí, básicamente nos referimos a la sabiduría a la luz de lo bíblico, ¿no? La sabiduría de Dios, porque la sabiduría del mundo se va a basar en conocimiento, en información, que a lo mejor te puede hacer alguien muy erudito, moral o ético, sin mucho. Pero esa es la particularidad de la sabiduría bíblica o la sabiduría de Dios, que es tener este conocimiento de Dios y que no quede en conocimiento, sino que se aplique a tu vida. Es un conocimiento práctico. La sabiduría es aplicar el conocimiento de Dios que nosotros tenemos. Vean, Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Porque, ojo, teológicamente muchos no creen que Dios es uno. Y dice, ok, ¿tú crees que Dios es uno? O sea, ¿tú crees en este aspecto teológico tan fundamental y tan importante y tan profundo? ¿Tú crees en eso? Dice, haces bien, qué bueno. Y luego menciona, también los demonios creen y tiemblan. Lo que trata de decir aquí Santiago es, mira, tú puedes tener tanta teología como quieras, y te aseguro que a pesar de eso no vas a tener mejor teología que los demonios. Los demonios tienen una excelente teología, buenísima, pero no significa que los demonios sean santos, o sean piadosos, o vayan a hacer obras buenas. De tal manera que yo puedo tener mucha teología y mucho conocimiento y ser como un metal, como dice Corintios, que nada más está haciendo ruido, o sea, no sirve para nada. Yo puedo ser un cristiano que tengo teología y no sirvo para nada ante las manos del Señor, pero no. Aquí la sabiduría es diferente. La sabiduría, en la sabiduría se encuentra aquel cristiano que es útil para el Señor, o que el Señor usa, porque es un cristiano que aplica lo que está aprendiendo. Y esto, el escoger lo mejor, eso es fundamental para tu vida piadosa. Eso evidencia que eres alguien que está creciendo. Cuando tú tomas una decisión que es bíblica, que es correcta y que agrada a Dios, se va a notar. Y muchas veces se nota en tu andar. Oye, pero ¿por qué escogió estudiar psicología? ¿Saben por qué hay cristianos que eligen estudiar psicología? Porque no tienen sabiduría. Justo por eso. No estoy diciendo que sean tontos, porque tú puedes ser muy inteligente y no ser sabio. No, estamos hablando de sabiduría, estamos hablando de cosas espirituales, de cosas que le agradan al Señor. Oye, pero ¿por qué se fue a estudiar o se fue a trabajar de manera ilegal allá a Estados Unidos? Pues porque no tiene sabiduría. Ciertamente, mira, va a tener a su familia a gusto, a lo mejor con una casota, 2 carros, bien vestidos, no les falta nada, pero su decisión no es sabia, porque va en contra del Señor. Efesios 4:14, entonces ya no seremos niños, inmaduros, sacudidos por las olas y llevados de aquí por allá, sacudidos por filosofías, dejados llevar por los sentimientos, dejados llevar porque la situación es difícil y yo voy a hacer esto. Dice, no, ya no vamos a hacer así, porque ya vamos a madurar, porque ya vamos a ser sabios. Entonces, ¿cuál es el propósito de escoger lo mejor? Dice, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Eso es integridad, la pureza, el ser irreprensible. Y uno está ligado con el otro. Yo no puedo ser sabio y no ser íntegro. Está ligado uno con el otro. ¿Saben por qué esas personas, esos cristianos,
se van de manera ilegal, no solamente porque no son sabios, sino porque no tienen integridad. Quiere decir que están corrompidos, están pervirtiendo los decretos del Señor. ¿Por qué ese joven decide ponerse de novio con esa muchacha que no es creyente? Porque no solamente no es sabio, sino que además no es íntegro. Esas son las razones. Por eso siempre la integridad y la sabiduría están ligados uno con el otro. No los podemos separar. Pero a veces podemos perder de vista lo que significa integridad. ¿Qué es integridad, hermanos? Y no me digan ser puro y irreprensible. ¿Qué es integridad? Cuando yo batallo para entender algún término, trato de pensar qué es lo contrario a ese término, para dar luz. ¿Qué es lo contrario a ser íntegro? Algo corrupto, ¿ok? Utilizar los tipos de pensamiento también, irse por las tendencias, que no ser íntegro es buscar las conveniencias, tener decisiones que me convengan, no voy a basarme en lo mío, en lo que debe de ser justo. No ser recto, entonces, justo, recto, ok, así es algo injusto, algo que no es recto, muy bien. Y una respuesta que encontré por ahí que se me hizo muy buena, dice que la integridad es entereza, plenitud, ser completo y sin doblez. En pocas palabras, es cuando tu vida interior y exterior están alineadas. O sea, yo no soy hipócrita. Si yo digo que amo a Cristo, lo demuestro. Eso es ser íntegro. Dice que es alguien que es sincero cuando se analiza. No voy a cambiarle el nombre a las etiquetas. Les decía el miércoles, no, es que yo soy muy prudente y en realidad soy un cobarde que no quiere decir las cosas, pero lo oculto con prudencia. No, es que yo soy muy valiente y en realidad soy una persona sumamente con la boca grandota, una lengua grande que yo no la sé retener, pero digo, no, es que soy muy valiente, por eso yo sí puedo exhortar y decir estas cosas. Y no, o no, es que yo soy muy perseverante. Me tocó conocer una persona que decía, no, es que yo soy muy perseverante, y en realidad era un terco, un necio, pero lo cambiaba como, no, soy perseverante. Eso es no ser íntegro. Yo a mi conveniencia le cambio el nombre a las cosas. ¿Y qué hace la integridad? La integridad, digamos, es como una vara. Y Dios dice, esta es la línea o la rectitud de lo que yo llamo que es santo o lo que yo llamo que es pecado. Pero ¿qué pasa cuando yo no soy íntegro? Yo puedo decir, tal pastor reconocido que cayó en pecado de adulterio, mal, que lo sienten y que ya no predica y no puede volver a ser pastor. Ay, ese pastor amigo mío que cayó en ese pecado, no, perdónenlo, hay que demostrar amor. Eso es no ser íntegro. Yo cambio la vara del Señor a mi conveniencia. Ahí no hay integridad. No, es que sorprendimos a ese joven viendo pornografía, muy mal. Ay, es que sin querer mi hijo cayó en ese pecadito, pero ya está bien, ya se arrepintió. Como es mi hijo, ahí sí. Entonces ahí es donde se va a demostrar la verdadera integridad. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Estamos hablando de lo que Él ha revelado, lo que Él nos dice. Dice que además, esta palabra, la Biblia, es más cortante que cualquier espada de dos filos. La particularidad de la espada de dos filos en aquellos tiempos es que esta te iba a hacer daño tanto cuando entrara o saliera, porque tenía filo de los dos lados, sin importar qué, iba a hacer daño. ¿Y qué pasa con esa espada de dos filos? Dice, penetra hasta la división del alma. Esas espadas te podían cortar los huesos. Y dice aquí, la Biblia va a entrar hasta lo más profundo y dice, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. El tuétano es lo que está ahí en el centro de tu hueso, el núcleo de tu hueso. O sea, dice, va a entrar la palabra hasta lo más profundo de ti. ¿Y por qué menciona esto? Dice, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Cuando yo soy íntegro y sabio, la palabra del Señor va a ir tan profundo en mi vida que yo no voy a poder engañarme. Y la palabra me va a decir, mira, esos pensamientos tuyos son pecado.
mira, esas intenciones de tu corazón, esos deseos, son pecado. Pero cuando yo no soy íntegro, la palabra me dice lo mismo. Y yo, mira, apago la alarma y me vuelvo a dormir. Y no le hago caso para nada a lo que me dijo el Señor. Y vengo el domingo para acá y escucho precisamente eso que me dijeron que tengo que cambiar. Y no le hago caso para nada. Y yo sé que lo escuché. Y yo sé que me dijo que tenía que cambiar. Pero voy a mi vida los siguientes días de la semana y no cambié nada. ¿Saben por qué? Porque soy un corrupto. Pervierto la palabra del Señor y no le hago caso para nada. Eso es lo que tenemos que cambiar, porque tenemos que buscar la integridad y la sabiduría para ser piadosos. La conclusión es entonces que yo no puedo cambiar el orden que Dios tiene. Dios tiene un orden perfecto, un orden de que esto es pecado y esto es santo, y tú debes desechar esto y debes añadir esto a tu vida. Y no estamos hablando, como les dije, de los clichés. No, es que el cristiano no debe fumar. Yo no fumo, no voy a empujar a que nadie fume, pero la Biblia no me dice nada sobre fumar. Es más, ¿sabes qué hace más daño al cristiano? Le hace más daño el que es bien chismoso. Le hace más daño el que es súper criticón. Le hace más daño el que es indiferente a la vida de los demás. Eso hace muchísimo más daño que si se echara un cigarrito todos los días. Es mucho más dañino, porque estamos hablando de esos pecados que casi nadie me critica y nadie me ve y no pasa nada. Pero siguen siendo pecados. Y el miércoles veíamos que el pecado es como la maleza. Va a crecer más y más en ese jardín que es tu corazón y va a empezar a ahogar las plantas que podrían generar fruto en tu vida, fruto espiritual. Solamente porque no estoy matando ese pecado. Y puede empezar con algo pequeño. Ese pecado de adulterio de ese famoso pastor no empezó de que le habló esa noche de esa mujer y fue y cayó en pecado. No empezó así. Posiblemente empezó solamente con contestar un mensaje de WhatsApp. O solamente, tal vez esta mujer hizo una adulación y a él le gustó y se quedó pensando en eso. Empieza con cosas bien pequeñas. Así que cuidado. Esos pecados chiquitos que tú no quieres cambiar, cuidado. Porque no es sabio ni íntegro que seamos así. Finalmente vayamos a terminar rápido este estudio y de manera muy sencilla al final ya lo estamos llegando a él, aún sin mencionarlo, que es generar fruto espiritual. Versículo 11 dice: llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Por tanto, al estar listos para el día de Cristo, según este pasaje, vamos a ser llenos del fruto de justicia. Y aquí llenos se refiere a algo que sucedió en el pasado, pero que va a tener sus efectos el día de hoy. O sea, en el pasado, ¿qué fue lo que sucedió, hermanos? Yo fui justificado, yo fui salvado, yo recibí el Espíritu Santo entonces, y el día de hoy yo estoy siendo santificado. O sea, el día de hoy yo tengo que estar entonces demostrando o estar buscando esa llenura, estar buscando demostrar esa llenura, estar buscando que el Espíritu Santo en alguna manera llene mis pensamientos, llene mis sentimientos para que se evidencie en mi vida. Es eso, es empezar a generar ese fruto espiritual que ya lo conocemos, Gálatas 5, 22 al 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Dice, y contra tales cosas no hay ley. Todo eso en conjunto es el fruto, un fruto del Espíritu Santo. Y se supone que el creyente que está madurando, ese creyente que ya empezó a amar bíblicamente, ese creyente que ya está buscando la integridad y la sabiduría en su vida para tomar buenas decisiones, para glorificar a Dios, ahora sí empieza a generar ese fruto. Se empieza a notar ese fruto. Por lo tanto, va a tener más amor, va a tener más gozo, más paz, paciencia, benignidad y todo esto. Así que si el día de mañana le da un cáncer, ¿sabes qué va a pasar con ese cristiano? Va a seguir teniendo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Si el día de mañana se entera esa hermana que su esposo le fue infiel, va a seguir teniendo amor, gozo, paz, paciencia y benignidad. Si ese hermano que lleva toda su vida estudiando y esforzándose y trabajando
de manera muy dura por 10, 20 años en esa empresa, pierde su trabajo y se queda sin nada, va a seguir teniendo amor, gozo, paz, paciencia. Ese es el fruto. Porque el fruto que nosotros generamos no depende de las circunstancias, porque es un fruto espiritual. Es algo que ya estamos nosotros desarrollando en el corazón y eso se va a notar por fuera. Así que cuando tú has generado fruto espiritual, ¿sabes dónde más se nota? Cuando te va mal. Porque cuando suceden cosas que no queremos, que nos molestan, que nos entristecen, es cuando más se nota cuando uno ha generado fruto, porque su reacción va a ser la adecuada. Su reacción va a ser una que agrada al Señor. Y obviamente, si yo salgo a la calle ahorita, atropellan a mi hija y muere, yo no voy a estar sonriendo. No me refiero a eso, no se malentienda. Pero yo no voy a tener una reacción que sea pecaminosa si he desarrollado fruto, si he generado ese fruto. Dice que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Jesús es el que va a capacitarte, Cristo el Señor, a apoyarte para que tú generes ese fruto. Porque a final de cuentas ese fruto es para la gloria del Señor. Concluimos toda esta parte de la piedad, de crecer en piedad, en que el punto es yo ser más como Cristo para darle la gloria. ¿Dónde vemos entonces los frutos espirituales? En mis reacciones, ¿cómo reacciono yo? En mis decisiones, ¿por qué estoy gastando de esta manera en esto? ¿Por qué invertí mi dinero en esto y no en aquello? ¿Por qué dediqué mi tiempo a esta actividad y no a aquella? ¿Por qué me esfuerzo por tener eso y no lo otro? Ahí es donde se ve el fruto espiritual, esa madurez. Es, ¿por qué tengo este tipo de relaciones? ¿Por qué siempre soy yo con el que se pelean todos? Qué extraño, ¿no? Todos son los malos, todos están mal. Parece que el común denominador es otro, ¿no? ¿O por qué a veces sucede, y no es para raspar ningún mueble, De hecho, no lo digo pensando en ninguno de aquí, pero a veces pasa de que una persona es soltera, y por eso lo digo, sé que hay varios solteros aquí, y de que a veces digo, es que es soltera porque quiere seguir soltera. Porque ¿cómo vas a esperar que un hombre creyente te busque siendo como eres? ¿Sí me explico? A veces, y no estoy hablando de los solteros aquí, lo repito, no, pero a veces es de que hay un cliché cristiano de que prácticamente no te arregles nada y no busques para nada una relación con hombres y casi pareces como una, disculpen, como una doñita pues es que eso es ser cristiana. Muy difícilmente esa persona va a encontrar un hombre. ¿Saben por qué? Porque eso no tiene que ver nada con el fruto espiritual. Lo que externamente mi vestimenta aparenta debe ser más una modestia y no que parezco una viejita. ¿Me explico? No se trata más de que como internamente yo he cambiado tanto por el fruto que tengo que externamente se va a notar. Y entonces, cuando se nota externamente, a esos creyentes o a esas creyentes verdaderos les atrae esa persona porque ama a Cristo. Obviamente yo no estoy diciendo que tengas una personalidad que va a espantar a todos o todas. Ahí cuidado también, ¿no? Porque si tienes una personalidad difícil, no esperes que sea fácil entonces que alguien esté contigo. Así de sencillo. ¿Eres difícil? No va a ser fácil que la gente esté contigo. Entonces tus relaciones van a mostrar mucho el fruto. Tus acciones finalmente, evidentemente cómo actúas, ahí vas a ver si tú has generado fruto o no. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales, dice, Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Desde mucho tiempo atrás ya Dios estaba preparándonos a nosotros para que nosotros vivamos justamente, para que nosotros seamos llenos del fruto de justicia. Dice Mateo 23:27, ¡ay de ustedes escribas y fariseos! ¡Ay de ustedes religiosos!
Hay de ustedes que van a la iglesia bíblica Redención y son unos hipócritas y falsos y religiosos, dice. Dice, hipócritas que son semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Cómo era un sepulcro blanqueado? Prácticamente es un sepulcro muy bonito por fuera. Es más, tú puedes ir a comprar cualquier tipo de sepulcro y te los venden bien padres, con todo tipo de estilos. Es más, si yo soy friki, me pueden poner cosas de Naruto si tú quieres y traer bien padre. Ah, sepulcro blanqueado, por fuera bien bonito. Pero al final de cuentas, ¿qué tiene dentro de ese sepulcro? ¿Qué tiene? Tiene una persona muerta que se está pudriendo. Por eso les dice a los fariseos, sepulcros blanqueados. Luego te lo explica, dice, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Apestan. A veces los cristianos apestamos a hipocresía. Tenemos un hedor a falsedad. Así somos a veces. Y a veces es tan notorio que hasta es difícil amarnos. Por eso es tan importante desarrollar el amor bíblico. Porque no es fácil amar a alguien que apesta a hipocresía o a falsedad. Y yo puedo ser esa persona apestosa, cuidado. Yo puedo ser ese sepulcro blanqueado. Porque es más fácil vivir religiosamente que generar fruto espiritual. Porque vivir religiosamente yo lo puedo aparentar, pero el fruto espiritual me llama a negarme a mí mismo. Y eso es bien complicado. Porque yo lo que menos quiero es negarme a mí mismo. Y ¿saben dónde lo descubrí más fácilmente que odio negarme a mí mismo? Cuando me casé. Porque resulta que ahora yo tengo que satisfacer a esa mujer que es pecadora. Uf. Yo pensé que había salido de la casa de mis padres para disfrutar, decía yo, en mi mente. ¿Por qué? Porque somos pecadores que nos encanta que primero sea yo, después yo y al tercero yo. Entonces, yo tengo que generar fruto espiritual para cambiar eso. Porque sí se puede cambiar. Porque dice el Señor, tú tienes el Espíritu Santo. Tú lo puedes hacer. Déjenme culminar este estudio leyéndoles 1 Timoteo 4, 7 al 8. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Dice, conviene muchísimo más que tú te dediques a ser disciplinado en la piedad. ¿Por qué dice disciplínate a la piedad? Porque requiere que para que tú seas piadoso te esfuerces, sea disciplinado y diligente. Para que yo tenga el amor bíblico, integridad, sabiduría y fruto espiritual, yo tengo que ser diligente, disciplinado, comprometido, responsable. Que requiere un esfuerzo. Por eso dice, disciplínate en la piedad. Haz todo el trabajo necesario para que tú crezcas ahí. Porque el ejercicio físico aprovecha poco. No se hagan locos con esta palabra, con esta frase. No significa que voy a ser un gordito, No. O no significa que voy a ser un hombre que va a destruir su cuerpo porque el ejercicio físico poco aprovecha, dice la palabra. No, está diciendo, es mucho más importante que seas disciplinado en lo espiritual que en lo físico. Pero si tú eres disciplinado en lo espiritual, evidentemente no vas a descuidar lo físico. El Señor nos tiene como capillas, no como catedrales, hermanos. No somos llamados a ser catedrales. De hecho, el cuerpo físico no está hecho para que seamos gorditos, como dato curioso. Entonces, no se refiere a eso. Dice, pero la piedad es provechosa para todo. O sea, ¿sabes por qué es tan importante que tú te disciplines en la piedad? Porque todo lo que tiene que ver en tu vida espiritual te va a hacer para bien. Dice, pues tiene promesa para la vida presente, actualmente va a haber bendición, dice, y también para la futura. El día de hoy tú vas a experimentar las bendiciones de ser piadoso. No me refiero a que vas a tener dinero, no me refiero a que vas a tener salud, ni siquiera me refiero a que te va a ir bien en las relaciones. Pero espiritualmente tú vas a experimentar las bendiciones si eres el día de hoy piadoso. Y en el futuro, al estar con Dios, hoy no es el tema, tal vez después vamos a hablar, pero una de las verdades es que si tú eres fiel el día de hoy, allá eternamente, las coronas de las que habla la palabra no son coronas físicas, no son joyas que yo voy a tener, de eso no se trata. Son las mismas coronas que tenemos en la iglesia. ¿Qué pasa con alguien que es fiel? Hay más oportunidades de servicio. Si tú eres fiel aquí, en el futuro, créeme que vas a tener oportunidades de servir al Señor más grandes. Solo por ser fiel el día de hoy aquí. Y tal vez después vamos a ver un estudio de eso para definirlo. Pero bueno, ¿preguntas, comentarios, hermanos?
Sencillo, ¿verdad? Crecer en la vida piadosa. No es sencillo, pero el Señor lo dejó muy claro. Así que lo podemos hacer. Vamos a orar.